Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, mirando a la última hora pendientes de la venganza de Rusia contra Ucrania. Enseguida les contamos el ataque salvaje que califica Volodymyr Zelensky, les contamos también la última hora en torno al ataque del pasado domingo con Ucrania que confirma la destrucción de 41 bombarderos. Enseguida miramos a estas cifras, miramos a las declaraciones por parte del SBU, pero también miramos a Donald Trump. Les contamos la alerta en Estados Unidos, esta emboscada, esta nueva era de la guerra que se hable tras el ataque con drones del pasado fin de semana. También está desatando los temores en Estados Unidos. Enseguida miramos a Donald Trump, miramos también a Oriente Medio y ponemos el foco en la OTAN, en los nuevos ejercicios militares que han comenzado en las últimas horas. Muchas noticias, muchas cuestiones que ver en los próximos minutos, pero empezamos mirando a la última hora. Empezamos contándoles que Estados Unidos espera que Rusia pueda lanzar un ataque importante y significativo contra Ucrania en los próximos días, después de que Kiev atacara varios aeródromos rusos. Rusia podría incluso utilizar misiles balísticos de alcance intermedio. La inteligencia de Estados Unidos todavía no ha determinado que podría atacar Rusia, pero los funcionarios piensan que Moscú podría reanudar los ataques con aviones no tripulados contra objetivos civiles o atacar la red eléctrica. El New York Times, citando a funcionarios de Estados Unidos, escribe que Kiev no notificó a Washington con antelación de que las fuerzas asociadas con el Servicio de Seguridad de Ucrania estaban planeando este ataque. Un representante del Pentágono también dijo a la publicación que este reciente ataque de Ucrania demostró que Kiev es capaz de atacar casi cualquier punto del territorio ruso. Varios funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y europeos dijeron a New York Times que cerca de 20 aviones estratégicos rusos posiblemente fueron destruidos o gravemente dañados. Según ellos, las pérdidas de Rusia incluyen 6 bombarderos estratégicos de largo alcance y 4 aviones Tu-22M. Los funcionarios de Estados Unidos esperan una importante reacción vengativa y de represalia de Rusia contra Ucrania. En este sentido, les contamos que bombarderos que Rusia quizá nunca reconstruya una flota destrozada que podría obligar a Moscú a replantearse sus ataques a Ucrania ha tenido lugar tras el ataque del pasado domingo. Ataques profundos en suelo ruso que revelan el precio de una guerra prolongada. Según Financial Times, las imágenes satelitales y las evaluaciones de expertos hacen evidentes los costes del ataque con drones del fin de semana en Ucrania. También lo hace la escala de la operación, la audacia de Ucrania, que durante 18 meses ha conspirado para ocultar estos drones en camiones para atacar aeródromos militares a miles de kilómetros de Kiev. Ha tenido en gran medida la misma contrapartida en el daño material causado a la fuerza de bombarderos de Rusia, aunque el efecto sobre la capacidad nuclear de Rusia posiblemente no sea sustancial en el momento, seguramente sea limitado. Se espera que este ataque afecte a las operaciones diarias en Ucrania. Tal vez lo más importante para Kiev es que Ucrania también pudo demostrar en vísperas de las negociaciones en Estambul que es capaz de cambiar la dinámica en el campo de batalla, obligando al Kremlin a aceptar una nueva realidad en la que los objetivos en lo profundo de su territorio se vuelven vulnerables incluso sin el uso de las armas occidentales, algo que también está en tela de juicio. Mientras tanto, Vladimir Putin ha expuesto sus demandas tanto de un alto el fuego como de poner fin a la guerra en Ucrania. Negociadores rusos presentaron un memorándum en una segunda ronda de negociaciones directas con Ucrania en Estambul. La primera sección del documento contenía los parámetros básicos de un acuerdo final propuesto con Moscú. Estipula que Ucrania debe retirar sus tropas de 4 regiones orientales que Rusia ha conquistado y que debe concederse el reconocimiento internacional de la soberanía rusa sobre ellas y sobre Crimea. Ucrania también debe comprometerse a limitar el tamaño de su ejército, así como a mantener una neutralidad permanente y a no tener tropas extranjeras desplegadas en su territorio. Hemos propuesto en concreto un alto el fuego para 2 o 3 días en algunos sectores del frente. Esto va a ser organizado por nuestros especialistas militares para que se realiza un alto el fuego concreto con el cese de las acciones de los drones. Esto se hace para que los comandantes puedan recoger los cuerpos de sus soldados. Ahora hace calor y la situación sanitaria es mala.
También les contamos que la reunión de Putin con Trump y con Zelensky es prácticamente imposible ahora. Es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentando los ataques con drones del domingo contra bases aéreas rusas y las explosiones en tramos ferroviarios del país que causaron numerosas víctimas, así como el trabajo del presidente ruso Vladimir Putin en relación a los eventos de aquella jornada. Contaban que Putin recibió información sobre todo lo sucedido en línea. Además, recordó que el Comité de Investigación de Rusia ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido. Hubo una declaración correspondiente por parte del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, decía Peskov, propongo esperar los resultados de la investigación y centrarnos en el contenido de la declaración del Ministerio de Defensa ruso. Precisamente mirando estos ataques les contamos que las autoridades rusas han clasificado formalmente este martes como actos de terrorismo los recientes atentados contra la infraestructura ferroviaria en las regiones de Briansk y Kursk tras las explosiones mortales ocurridas entre el 31 de mayo y el 1 de junio. La Dirección General de Investigación del Comité de Investigación de Rusia ha clasificado los atentados con bombas en tramos de la estructura ferroviaria y de puentes en las regiones de Briansk y de Kursk como actos terroristas. Es lo que declaraba a la prensa la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko. Dice que es evidente que los terroristas, siguiendo instrucciones de que planearon todo con la máxima precisión para que cientos de civiles resultaron heridos. Según los investigadores, 7 personas murieron y otras 113 resultaron heridas. Mientras tanto, el ejército ruso ha reivindicado este martes la captura de una nueva aldea en la región de Sumy, al noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia. Ucrania afirma temer una gran ofensiva, mientras que Moscú afirma que quiere establecer una zona de seguridad para evitar incursiones en su territorio. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas habían liberado Andrivka, una localidad situada a unos 5 kilómetros al sur de la frontera rusa y a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Sumy, la capital regional. Por su parte, la Embajada de Rusia en Reino Unido ha descartado ser una amenaza para el país. Ha negado que existan planes para atacar próximamente territorio británico, al tiempo que acusa al gobierno del primer ministro de Keir Starmer de culpar a la agresión rusa de sus fracasos económicos. La alegación diplomática ha señalado que no existe intención alguna de cometer ciberataques o agresiones contra Reino Unido. Acusa a Londres de diseminar una retórica contraria a Rusia. Dice que parece ser que el tráfico pacífico de buques rusos a través del Canal de la Mancha interfiere de alguna forma con el trabajador y el pueblo británico. A esto se suma que el ministro de Defensa, John Healey, ha acusado a Rusia de cometer ataques diarios sin especificar contra el país, es lo que recoge el texto. En este sentido, la misión rusa ha rechazado categóricamente estas acusaciones falsas. Dice que es lamentable que tras reemplazar a los conservadores, los laboristas sigan inventándose las mismas excusas rusófobas en un intento por enmascarar su ineptitud y justificar su aumento del gasto militar. Afirma que se trata de una política orwelliana. También miramos a Volodymyr Zelensky. Dice que el salvaje ataque de Rusia a Sumy muestra la necesidad de más sanciones contra el Kremlin. Es lo que afirma el presidente ucraniano. Decía, es obvio, sin presión global, sin acciones decisivas de Estados Unidos, Europa y todos los que tienen poder en el mundo, Putin ni siquiera aceptará un alto el fuego. No pasa ni un solo día, dice Zelensky, sin que Rusia ataque ciudades y pueblos ucranianos. Cada día perdemos a nuestro pueblo a manos del terror ruso. Cada día Rusia ofrece nuevas razones para endurecer las sanciones y reforzar el apoyo a nuestra defensa. Precisamente les contamos que Ucrania pone sobre la mesa una nueva oferta. Sigue hablando de una reunión trilateral. Putin, Zelensky y Donald Trump. El Kremlin ya se ha negado. Este era el mensaje de Rustem Umerov. The third point in our agenda is a meeting of leaders. We firmly believe that all key issues can only be solved at the level of leaders. And the leaders' meeting could be with possible involvement of other leaders, such as President of the United States. And we think that further work between delegations makes sense if it is aimed at preparing the leaders' meeting. We propose to Russian side to hold a meeting by the end of this month, from 20th to 30th of June. This is crucial for making progress in the negotiations process.
Precisamente en Ucrania, el Servicio de Seguridad, el SBU, ha dicho este martes que había atacado con explosivos el puente ferroviario y de carretera que une a Rusia con la península de Crimea por debajo del nivel del agua. El SBU dijo en un comunicado en Telegram que había utilizado 1.100 kilogramos de explosivos que fueron detonados temprano en la mañana, dañando pilares submarinos del puente, una ruta de suministros clave para las fuerzas rusas en Ucrania. El ataque a pequeña escala, perpetrado por el SBU esta madrugada, supuestamente involucró 1.100 kilogramos de explosivos colocados de forma encubierta bajo su base meses atrás. Las autoridades rusas, por cierto, han informado de que se han reanudado este martes la circulación por el puente de Crimea que une la península con la Rusia continental, tras un cierre de 2 horas y media efectuado después de que el SBU asegurara haber dañado sus cimientos en una operación especial. Decía el comunicado que la circulación por carretera en el puente de Crimea se ha reanudado, es lo que indica el Centro de Información sobre Tráfico Vial, citado por agencias rusas. Esta fue la segunda interrupción del tráfico de este martes, después de que el acceso al puente fuese cerrado desde las 6 hora local hasta poco después de las 9. Mirando a Ucrania, les contamos que el Estado Mayor ucraniano ha confirmado este martes que un total de 41 aviones rusos fueron destruidos en el ataque con drones llevado a cabo el pasado domingo contra bases aéreas de la retaguardia rusa por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania. Su primer parte del día sobre las pérdidas de Rusia, el Estado Mayor había hablado de 12 aviones rusos destruidos. Sin embargo, dice que después de procesar información adicional de varias fuentes y verificarla, lo que ha llevado un cierto tiempo, dice que informan de que el total de pérdidas de los rusos alcanzan los 41 aviones, incluyendo bombarderos estratégicos y otros tipos de aviones. Es lo que se lee en un comunicado publicado por el Estado Mayor para actualizar el balance. El SBU atacó el domingo varios aeródromos militares rusos con drones escondidos en camiones aparcados cerca de esas bases que fueron activados a distancia. Mientras tanto, mirando a Estados Unidos, les contamos que la emboscada este domingo con aviones no tripulados ucranianos a una base aérea rusa a más de 3.000 millas de la línea del frente ha intensificado un creciente debate entre analistas militares de Estados Unidos sobre la opción de un ataque similar lanzado desde buques mercantes chinos atracados en puertos estadounidenses. El escenario ha suscitado el escrutinio de legisladores y analistas de seguridad tras la confirmación de que COSCO Shipping, el gigante naviero estatal chino, opera en puertos clave de Estados Unidos, a pesar de haber sido designada por el Departamento de Defensa como empresa militar china. La cuestión es si se podrían ocultar drones o misiles de crucero en contenedores a bordo de estos buques, activarlos remotamente o tras la descarga y usarlos en un ataque preventivo. Dice que esta es una forma de ataque muy plausible en Estados Unidos, es lo que afirmaba Brian Clark, investigador principal del Instituto Hudson y exoficial de la Marina de Estados Unidos. Dice, eso sí, que el ataque tendría que superar varios obstáculos. Los drones necesitan salir del contenedor y eso es difícil de controlar a bordo de un barco. El enfoque más viable sería desplegar los drones desde un contenedor una vez descargado y trasladarlo en un camión. Les contamos además que la paciencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está agotando en cuanto a la opción de resolver el conflicto en Ucrania. Es lo que declaraba el embajador de Estados Unidos en Turquía, Thomas Barrack. Resaltaba el papel que desempeña Trump en aportar una solución pacífica a la crisis en Ucrania. Dijo que no puede hablar en nombre de Trump, pero comentaba las recientes propuestas de Ankara para celebrar una reunión cuadrilateral entre líderes de Rusia, Estados Unidos, Ucrania y Turquía. Decía que esta reunión debe ser significativa, que las decisiones que se tomen deben ser efectivas y se garantice la seguridad. Indicaba que Trump ha llegado al fin de su paciencia y que en general no se puede decir que sea una persona muy paciente. Precisamente les contamos que varios partidarios del movimiento MAGA, es decir, del Make America Great Again, están condenando la operación ucraniana denominada Operación Telaraña en el marco del ataque de Kiev del pasado domingo sobre varios aeródromos militares
rusos, es lo que informa Axios. Según el medio, mientras Kiev y sus aliados elogiaron esta ofensiva, personas influyentes del movimiento MAGA expresaron sus dudas, incluso el enfado por el hecho de que las autoridades ucranianas no avisaran con antelación a Donald Trump de sus planes. Algunos representantes del MAGA tildaron este operativo de contraproducente para las conversaciones de paz que se celebraron en Estambul. También mostraron su preocupación ante lo que consideran un intento de Ucrania y de actores estadounidenses del Estado profundo de arrastrar aún más a Estados Unidos al conflicto. El influencer Jack Posobiec, afín a Donald Trump, estimaba este lunes en el programa de Steve Bannon que Joe Biden podría haber estado involucrado en esta operación, dado que la planificación comenzó hace 18 meses. También les contamos que Donald Trump está investigando los indultos otorgados por parte del expresidente Joe Biden, investigados por el Departamento de Justicia. Ed Martin, abogado de indultos del Departamento de Justicia, envió un correo electrónico al personal para decir que esta investigación va a explorar la competencia de Biden y si la gente estaba aprovechándose de él mediante el uso de AutoPen u otros medios, es lo que informa la agencia Reuters. La investigación se centra en la concesión de indultos por parte de Biden a 5 miembros de su familia, también a su hijo Hunter Biden, que se declaró culpable de infracciones fiscales y fue condenado por cargos relacionados con armas de fuego. Además, Biden conmutó las sentencias de muerte de 37 reclusos federales, convirtiendo sus sentencias en cadena perpetua. También les contábamos que el borrador del acuerdo nuclear presentado por Estados Unidos e Irán este fin de semana permitía un enriquecimiento restringido de uranio a bajos niveles dentro del territorio iraní por un tiempo indeterminado. Contradice declaraciones recientes de altos funcionarios. Según el plan presentado por Steve Witkoff, la capacidad de enriquecimiento de urán se limitaría a niveles de uso civil. Irán debería reducir temporalmente sus niveles de enriquecimiento al 3% y sus plantas subterráneas de enriquecimiento deberían cesar sus operaciones durante un plazo acordado mutuamente. Irán ha enfatizado que no aceptará ningún acuerdo que prohíba el enriquecimiento para fines civiles, una postura no negociable que entra en conflicto con la posición pública de Estados Unidos. O un Donald Trump que también ha dicho que el ejército de Estados Unidos se encuentra actualmente en su nivel más fuerte jamás alcanzado, citando una tasa de acumulación de armas sin precedentes. Decía, acabo de tener una excelente conversación con nuestros líderes militares. Son las fuerzas armadas más fuertes que hemos tenido, incluyendo el hecho de que estamos acumulando armas a un ritmo nunca antes visto, es lo que apuntaba en un mensaje en sus sociales. Eso sí, con un matiz, decía que esperaba que nunca tuvieran que usarlas. Una semana que también va a estar marcada por la llamada entre Donald Trump y Xi Jinping. Les informábamos hace apenas unos minutos de que se espera esta llamada para el viernes. Fuentes de la Casa Blanca lo confirmaban. Vamos a escuchar a Caroline Leavitt. Este era el mensaje por parte de la portavoz. Well, sure. She asked about the potential call with President Xi. I can confirm that the two leaders will likely talk this week. And as always, when there are foreign leader calls, we will provide a readout of those calls. So we'll see you guys later. Thank you. Pendientes de Estados Unidos de esta llamada entre Trump y Xi Jinping, mirando también a los ejercicios navales de la OTAN, también el caos con nuevos pedidos sobre aumentar el gasto en defensa. Hacemos una pausa, 2 minutos, sigue la información en Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Desde Negocios TV en el piso de la Bolsa de Nueva York. Negocios Televisión es el primer canal de España y de información económica que ya está aquí.
Es un sueño realizado para el equipo. Toda la información que llevan otras cadenas en inglés, nosotros se los llevamos a ustedes en español. Aquí está Negocios Televisión. Próximamente quizás también estaremos en el Nasdaq. Buen día y buen negocio. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora mirando al conflicto en Ucrania, pero también mirando a la postura de la OTAN. Les contamos que está solicitando a los países europeos miembros de la alianza que quintupliquen sus fuerzas de defensa aérea terrestre en respuesta a la supuesta amenaza de Rusia, es lo que informa la agencia Bloomberg citando a sus fuentes. Según ellos, este tema se va a debatir en una reunión de ministros de defensa de los países de la OTAN en Bruselas el próximo 5 de junio. Las fuentes señalaron que quintuplicar la capacidad de defensa aérea será un objetivo común para los miembros europeos de la OTAN, pero los indicadores finales variarán según el país. El plazo para la implementación de estas medidas todavía no se ha especificado. Precisamente mirando a la OTAN les contamos los nuevos ejercicios. La mirada se pone en el mar Báltico, Baltops, ojo, en un momento en el que Rusia también está haciendo maniobras militares. Nos lo cuenta nuestro compañero Enrique Castilla. Impresionantes imágenes de los buques de guerra que están participando estos días ya en el ejercicio de Baltops de la OTAN, Sergio, que está siendo liderado por Estados Unidos en el mar Báltico. Se trata de uno de los ejercicios navales más grandes de la OTAN en dicha ubicación desde que comenzaran por entonces en 1971. Aparte de buques de guerra, también participan 90 aviones y 9.000 soldados de 17 naciones. Según la OTAN, el objetivo de esta actividad militar no es otra que mejorar las capacidades conjuntas en operaciones marítimas, en defensa submarina y en defensa aérea. Hasta el 20 de junio de este mes tendrán lugar este ejercicio a gran escala de las fuerzas militares que conforman la OTAN. Bueno, pendientes de estos ejercicios de la OTAN, muchas gracias Enrique por esta última hora. Vamos a mirar precisamente uno de los países involucrados. Miramos al primer ministro británico Keir Starmer. Dijo que su gobierno estaba poniendo al país en preparación para la guerra, revelando los resultados de una revisión de defensa estratégica. Reino Unido anunciaba la construcción de 12 submarinos nucleares para enfrentar las nuevas amenazas. Starmer publicaba una nueva estrategia de defensa que duplicará el número de sumergibles atómicos y que pretende poner al país en proceso de preparación para la guerra. We are moving to warfighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready, to deliver peace through strength. Now, Britain has the finest servicemen and women in the world. Precisamente la Unión Europea ha criticado la propuesta de Trump de duplicar los aranceles al acero al 50%, advirtiendo que esta medida podría socavar las negociaciones en curso con Estados Unidos. Die Amerikaner einen Zollkrieg vom Zaun gebrochen haben, der es in sich hat. Das heißt, wir sind mittendrin oder am Anfang von schweren Krisen, die Sie beschrieben haben. Und es wird sich zeigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Europa die richtige Antwort ist. Denn niemals kann ein Mitgliedstaat alleine diese Krisen überwinden oder diese Krisen meistern. Aber wir zusammen, wir sind deutlich mehr als nur die Summe 27 Mitgliedstaaten. Wir können zusammen Berge versetzen. Und das ist das, worauf ich setze und wo ich meine ganze Kraft einsetzen werde, um das auch zu erreichen. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, mostraba su esperanza en llegar a un pacto comercial con la Unión Europea.
We are seeing that they are negotiating in good faith with our delegation, so we remain hopeful and optimistic that a deal can be struck with the European Union. As you know, we are in discussions with many other countries around the world as well, who understand the need to cut a good deal with this president and the administration. And Secretary Bessent and Secretary Lutnick, Ambassador Greer, continue to work around the clock on this. Por su parte, el primer ministro polaco Donald Tusk anunciaba este lunes que se va a someter a una moción de confianza tras la derrota del candidato de su coalición en las presidenciales de este domingo. La declaración de Tusk se produjo a través de su cuenta oficial en X, donde reconocía la necesidad de reafirmar el respaldo parlamentario tras la victoria de Karol Nawrocki. Convocando esta votación, Tusk podría intentar demostrar la estabilidad de su coalición. También agradeció a los 20 millones de votantes que participaron, afirmando que las elecciones presidenciales no han cambiado ni cambiarán nada en la trayectoria de su gobierno. Decía, cooperaremos con el nuevo presidente. No es difícil predecir con antelación cuál será la actitud del nuevo presidente. Nawrocki declaró que no permitirá que continúe el dañino monopolio del poder de Donald Tusk, un poder que no se preocupa por las finanzas públicas y que roba sus sueños y aspiraciones. Tusk convoca una moción de confianza tras la victoria de Nawrocki. También les contamos que Wilders ha anunciado este martes que su partido abandona la coalición del gobierno de Países Bajos, en la que tenía mayoría y gobernaba junto a otras 3 formaciones, debido a diferencias en el debate para restringir las políticas contra el asilo. En un mensaje en X, Wilders anunciaba que sin modificación del acuerdo principal de gobierno, el PVV abandona la coalición, en referencia a su exigencia de agregar el acuerdo por el que se formó el gabinete en julio del año pasado, un anexo con un plan de 10 puntos con una serie de ideas para restringir la llegada de solicitantes de asilo a Países Bajos. Ese anexo lo hizo público Wilders el lunes de la semana pasada, lo que llegó acompañado de amenazas de romper el gobierno si no se logra en pocas semanas restringir el acceso de refugiados, cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo y reforzar la vigilancia fronteriza con participación del ejército. También miramos a Irán. Les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, hablando en un evento de firma de libros en el Líbano para el poder de la negociación, calificó la última propuesta de Estados Unidos como altamente ambigua. Enfatizó que Teherán no buscará el permiso de nadie para continuar el enriquecimiento de uranio en suelo iraní. Después de que Donald Trump prometiera no permitirlo en este contexto, Estados Unidos escribió a los líderes iraníes solicitando negociaciones, pero es evidente que en tales circunstancias las conversaciones no pueden ser genuinas ni equitativas, asemejan a negociaciones para una rendición, es lo que citaba la agencia de noticias Tasnim. El ministro señaló que más de 1 millón de iraníes dependen de medicamentos fabricados con combustible de reactor, insistiendo en que el enriquecimiento va a continuar, pero que no conducirá a un arma nuclear. Respecto a la última oferta de Washington, Araghchi dijo que contenía numerosas ambigüedades y preguntas sin respuesta. Agregó que Irán respondería en los próximos días basándose en intereses y principios nacionales. También miramos a Israel. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha nombrado este martes al coronel retirado Avichai Tanami como coordinador para el manejo de la actividad de los colonos extremistas en Cisjordania. Esta medida se produce tras la decisión de Katz en noviembre de poner fin a la detención administrativa de colonos judíos, una política que aún se aplica a los palestinos. Tanami, exoficial de Sayeret Batkal y educador, se va a centrar en los jóvenes de las colinas, activistas radicales involucrados en asentamientos ilegales y violencia contra los palestinos. Decía, como prometí, estamos implementando herramientas alternativas y normativas para abordar el fenómeno, en lugar de utilizar la medida draconiana de las órdenes de detención administrativa que cancelé para los colonos, ya las que me opongo completamente, es lo que apuntaba el ministro de Defensa israelí, citado por The Times of Israel. Pendientes de la última hora, mirando a la máxima tensión en Ucrania, la venganza de Rusia, mirando también a estos ejercicios navales de la OTAN. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida el análisis geopolítico en Negocios Televisión.